Miramos primero hacia Asia, ya saben, donde está ahora el foco internacional del mundo, al menos a futuro, los ejes que han basculado hacia Asia-Pacífico, y lo hacemos en concreto para hablar de India y de parte de su política exterior, sobre todo en lo regional, porque parece que presenta una paradoja. Defiende para sí una política de no alineamiento o incluso de multialineamiento asimétrico, de no injerencia en la política doméstica, pero en el caso de sus vecinos ella misma es la que busca ese alineamiento, en la que se entromete en las políticas de los vecinos y genera una situación complicada en una zona del mundo que ya de por sí está bastante disputada. De ello hablamos ya con Mario López Areu, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mario, incluso tienes un documento, la política de vecindad en Asia Meridional, un flanco débil de la política exterior india, en la que hablas de esa paradoja. Y yo me pregunto, ¿es posible ejercer un liderazgo regional en el sur de Asia sin caer ante la diferencia de tamaño, ante la diferencia de superficie, en una suerte de paternalismo coercitivo? No, es muy difícil. Esto, ahora que se ha puesto de moda, ¿no?, con el ataque en Venezuela, este concepto de esferas de influencia, ¿no? Pues en el caso de India, históricamente, por su posición geográfica en el sur de Asia, en el Océano Índico, por su tamaño, ¿no? Hay que pensar que todos sus vecinos parten frontera solo con India, es decir, India tiene frontera con todos y entre ellos no tienen frontera sino es con India. Y luego muchos de sus vecinos, pues el acceso, por ejemplo, al mar lo tienen a través de este país. Entonces es muy difícil que India no sea un factor determinante dentro de la propia región, ¿no?, por tamaño y por ubicación. Y por tanto, pues el país quiere jugar un papel de hegemón dentro de la propia región, pero además es muy difícil que no lo jugase por como digo, la situación natural del país. Si hacemos un poco de historia, pues sabemos que con Nehru empezó siendo su vocación internacional casi idealista, ¿no? Un idealismo internacionalista. Luego con Indira Gandhi era más realista. Estamos en 2026. ¿Y en qué punto de la evolución de la política exterior india nos encontramos bajo esa presidencia de Narendra Modi? Sí, hay un cambio importante ahí, como tú apuntas, que es que cuando India, a través del movimiento nacionalista indio, que está dominado por el Congreso Nacional, ¿no?, de Nehru, pero también Mahatma Gandhi, la política exterior de India se unía a ese optimismo, ese idealismo, ¿no?, de un mundo postcolonial en el que las antiguas colonias pues jugasen un papel relevante en un orden internacional entendido como democrático, en el que todas las naciones pues tuviesen un peso, digamos, igual, y en cierta manera desplazando esa hegemonía de Occidente, ¿no?, y de las antiguas colonias, de las antiguas fuerzas coloniales en el mundo, ¿no? Entonces, ese optimismo, ese idealismo, India lo jugó en los primeros años después de la independencia, en 1947, lo que buscaban era un poco ser los valedores, ¿no?, de ese proceso de descolonización en Asia, en África, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese idealismo normativo, en cierta medida se mantuvo durante todo el periodo de la Guerra Fría, bajo el dominio del Partido del Congreso Nacional Indio. Digamos, esa doctrina más idealista, que tuvo sus matices también pues por la rivalidad con Pakistán, con China, etcétera, sin embargo ha cambiado con la irrupción del nacionalismo hinduista del BJP, del partido de Narendra Modi, que está en el poder desde el 2014, porque este partido tiene una visión, digamos, más cercana pues al nacionalismo proteccionista, ¿no?, que también estamos viendo pues en Estados Unidos con Donald Trump, en China con Xi Jinping, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué ha cambiado? Pues que el actual gobierno, la doctrina, lo que ellos perciben, el orden internacional, no es basado en ese idealismo multilateralista, descolonizador, sino en que los países deben priorizar su interés nacional y, por tanto, en cierta medida, aunque India no deja de lado la búsqueda de su autonomía estratégica a través de la cooperación internacional, sí que, digamos, esa cooperación está subordinada, digamos, al interés nacional como la prioridad principal, ¿no? Entonces ahí sí vemos un cambio importante en cuanto, digamos, a las prioridades del país en su doctrina exterior. Pero además, si ampliamos un poquito el foco, vemos
que la situación para Modi, para India, es compleja porque a pesar de su neighborhood first, la expansión de la franja y la ruta china en el subcontinente van viento en popa, salvo Bután. Prácticamente todos los vecinos de la India se han adscrito a esos proyectos de Pekín, pero India tiene capacidad de dar una alternativa atractiva o económica que compita con lo que pone sobre la mesa Pekín en estas iniciativas. Es difícil, es decir, China hasta la llegada de Xi Jinping al poder mantuvo una política exterior de perfil bajo en la que se centraba en el crecimiento económico y sin embargo con Xi Jinping pues lo que vemos es un cambio, ¿no? Es decir, un cambio que mantiene ese expansionismo económico pero que va unido con pues un músculo político y militar más fuerte, ¿no? Y claro, según China crece como potencia ya no solo regional sino global, su esfera de influencia se va expandiendo y empieza a solaparse con las de otros países, como en el caso de India, pues en el sur de Asia y el Océano Índico, que ha sido la zona prioritaria de India, donde India mantiene una suerte de doctrina Monroe, en la que ellos consideran que esa área es exclusiva suya, ¿no? Entonces, ahí India se encuentra con un problema, y es decir, India está creciendo fuertemente económicamente, militarmente también, políticamente, pero todavía está muy lejos de China. Y entonces India lo que ve ahora es una presión muy fuerte por parte de los intereses chinos en la región y sobre todo que sus vecinos lo que en gran medida buscan es hacer un pivot, ¿no? Es decir, mira, vosotros India habéis sido, digamos, el gran hegemón en la región y nosotros en gran medida hemos tenido que bailar al son de vuestros intereses, pero ahora que tenemos a este vecino China que nos puede permitir, digamos, jugar a dos bandas, claro, pues eso nos crea una cierta espacio para ganar más autonomía. Entonces los pequeños países de la región pues están utilizando esa oportunidad y claro, a India le supone un desafío para su control en la región, ¿no? En el sur de Asia, y de ahí utilizar eso como trampolín para seguir creciendo como potencia emergente a nivel regional en toda Asia-Pacífico, pero también a nivel global. Fíjate, Mario, porque el desafío económico que plantea China es importante, pero es que también hay submarinos nucleares chinos en puertos como Colombo o como Hambantota, y esto, pues supongo que a India le pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? Tienes iniciativas como Sagar que no parecen suficientes, o no lo sé, tu opinión, para mantener esa hegemonía naval de India frente a una China que se proyecta económicamente, pero que también empieza a proyectarse en la zona del Índico con presencia militar o incluso con la herramienta ulterior de la trampa de la deuda, ¿no? Cuando financia un puerto y no le pueden pagar, ¿no? Claro, India, como digo, tenía este concepto que de nuevo se ha puesto popular ahora, ¿no? La doctrina Monroe de Estados Unidos con las Américas, pues India tenía una política similar en lo que era el sur de Asia y el Océano Índico. Si miramos las Fuerzas Armadas indias, su fuerza marítima es la principal, ¿no? Es decir, tiene un ejército de tierra y unas fuerzas aéreas fuertes, pero sobre todo es a nivel naval donde ellos han sido siempre muy poderosos y en gran medida ha sido pues por la importancia del Océano Índico a nivel económico, de la cadena de suministro global, el transporte de energía y demás. Que China ahora pueda tener una presencia militar en ciertos puertos del Océano Índico, en Sri Lanka, pero también en Pakistán, en Djibouti, etcétera, lo que hace es digamos, cuestionar esa hegemonía india y, por tanto, para India es un problema. No solo para India, hay que pensar también que ahí están varios territorios de ultramar europeos, de Francia, de Reino Unido, también hay bases estadounidenses. Entonces, lo que estamos viendo es una superpoblación también de fuerzas militares en el Océano Índico, que algunas de ellas pueden considerarse, en cierta medida, amistosas hacia India, pero claro, eso también repercute, digamos, en la capacidad india de mantener el control sobre el Océano Índico y, por tanto, se reduce su capacidad de mantener la hegemonía. Y además eso lo que conlleva, y es en parte una clave de China, es que si China se introduce en el Océano Índico, obliga a que India use o utilice más de sus recursos en ese espacio y no le permita, digamos, crecer en otros ámbitos, claro,
que le puedan hacer seguir hacia arriba, digamos, como potencia regional y global, y que pueda desafiar, pues digamos, los intereses chinos en otras partes de Asia, por ejemplo. Permíteme que toque la relación de India con algunos de sus vecinos. Sabemos que con Pakistán la situación es históricamente compleja. Hasta hemos visto lo que sucedió hace escasos meses, pero voy a tocar algunos de los otros vecinos menos conocidos, o por lo menos menos presentes en los titulares aquí. Bangladesh. Había una apuesta incondicional por el régimen de Sheikh Hasina, pero con un nuevo gobierno, ¿cómo no olvidemos que Bangladesh es, los que ya peinamos canas, Pakistán Oriental? ¿Cómo evitar que haya un eje islamista anti-indio entre los dos Pakistanes? Porque eso sería una mayor complicación todavía, ¿no? Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que para India hoy. Obviamente, históricamente, digamos, India apoyó fuertemente en la guerra de la independencia a Bangladesh en el 71 por razones obvias, que era romper el Pakistán en dos y de esa manera proteger su flanco este. Entonces, en ese sentido, las relaciones iniciales eran positivas entre ambos países. Luego, ¿qué pasó? Pues que India, como pasa muchas veces con las grandes potencias, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, pues a menudo han priorizado, digamos, la estabilidad de las relaciones en detrimento, digamos, de, por ejemplo, las aspiraciones democráticas de la población bangladesí, ¿no? Eso lo vimos sobre todo con Hasina, que fue una líder autoritaria y que fue derrocada, ¿no?, como parte de esta ola de revoluciones de la generación Z que hemos visto recientemente, también en Nepal, en Sri Lanka, etcétera. India se ha dado cuenta que a veces pues el apoyo a estos tipos de liderazgos autoritarios impopulares en los países le han creado mala prensa en esos países, y cuando han derrocado a los líderes, pues India se ha visto, digamos, con esa cierta rechazo por parte de la población de sus vecinos, ¿no? Entonces eso es un problema. Claro, ahora ¿qué pasa? Que el partido opositor a Hasina era un partido de corte islamista, que ha jugado mucho la baza anti-hindú. Narendra Modi viene de un partido hinduista, entonces el riesgo es utilizar ese populismo islamista, digamos, y anti-indio, pues para, digamos, fortalecerse dentro de Bangladesh. ¿Eso qué podría ocurrir? Podría dar lugar a, como dices, pues una especie de suerte de alianza informal islamista entre Pakistán y sus antiguos territorios, que volvería, digamos, al tiempo pre-1971, es decir, dos países que serían, digamos, aliados informales, que lo que harían sería rodear a India geográficamente y creándole un problema geopolítico, ¿no? Porque no hay que olvidar que a nivel terrestre no solo sería Pakistán y Bangladesh, sino también China. Claro. Entonces eso para India serían muy malas noticias. Pero al mismo tiempo India tampoco puede verse, digamos, cualquier acción que India tomase para intentar, digamos, controlar el cambio de poder en Bangladesh, pues podría dar lugar también a un rechazo, ¿no?, por parte de la población por la injerencia de una fuerza externa. Entonces es una situación complicada para India y por eso se lo han tomado, pues digamos, un poco con cautela, ¿no?, esperando un poco a ver qué pasa. Se nos va acabando el tiempo, Mario. Te pido que reflexiones de los que te voy a proponer: Nepal, Sri Lanka, Myanmar, que son tres vecinos pequeños, relativamente poco relevantes en comparación con Pakistán, pero ¿cuál supone más reto geopolítico para India ahora mismo? Yo diría que Nepal porque es un país que es el más amplio, que tiene frontera entre, digamos, hace de buffer entre China e India. Hace poco pues hubo unas revueltas muy violentas en el país y era un país que se estaba decantando fuertemente a favor de China. Si Nepal acabase pues de un lado u otro, eso aumentaría, digamos, eso debilidad que hablaba antes de territorialmente. Es decir, si tienes una alianza Pakistán-Bangladesh más la frontera con China y Nepal se pone en el lugar de China, pues India territorialmente estaría rodeada, digamos, por países que tienen una posición adversarial contra ellos, ¿no? Y eso sería un problema bastante importante. Hay elecciones en marzo, entonces veremos a ver qué sale de ahí y cómo quedaría India desde el punto de vista de proteger una frontera terrestre
tan fuerte contra ejércitos como el chino y el pakistaní, que son muy potentes. Claro. Para terminar, Mario, si India no logra estabilizar sus relaciones con su vecindario y seguir siendo esa suerte de hegemón regional al que aspira, puede realmente aspirar a su vez a ser reconocida como una potencia más global, a pesar de que sabemos que es la quinta economía del mundo, que va subiendo y que demográficamente es el país más poblado, que es la mayor democracia, que es muy grande físicamente, pero ¿puede aspirar a ser esa potencia global si no puede controlar su región? Es muy difícil que un país que no controla su propio vecindario pueda aspirar a nivel global a ser una potencia relevante, ¿no? Lo hemos visto con Estados Unidos esta última semana, lo vemos con China con la cuestión de Taiwán, lo vemos con Rusia, con Ucrania, y por tanto India pues tiene que buscar cómo hacerlo. Ahora, en el sur de Asia es muy complejo, es una región poco integrada y pobre en líneas generales, por tanto India tiene que saber jugar ese papel, digamos, de dinamizador de la economía, dinamizador de la seguridad en el subcontinente para no aparecer, digamos, como una fuerza colonial en una región que tiene una historia colonial muy fuerte y, por tanto, crearía rechazo entre la población, que ese ha sido su error, digamos, en las últimas décadas o así, que es lo que ha permitido a China, digamos, empezar a entrometerse en su esfera de influencia. Entonces, sí, es decir, India necesita estabilizar el vecindario para de ahí poder, digamos, mandar los recursos hacia su crecimiento, digamos, en el resto de Asia y a nivel global también. Con ese análisis nos quedamos. Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias.